Hola, bienvenidas a nuestra segunda clase de confección de la camperita Teddy. Algo muy importante que me olvidé de marcar en la clase anterior y es fundamental para poder ubicar los moldes en la tela, que es lo que vamos a hacer en esta segunda clase, además de hablar de los márgenes de costura, y estoy hablando de la línea de hilo o la línea de aplomo. Esta línea nos ayuda a colocar los moldes sobre la tela de manera correcta, ¿sí? Que no haya ningún error al momento de colocar los moldes sobre la tela. Entonces, antes de empezar con lo respectivo a la clase de hoy, vamos a marcar, les voy a mostrar cómo hacer para marcar esta línea. Lo ideal es marcarla cuando estamos trazando la moldería, es decir, cuando todavía tenemos los rectángulos. Pero como estos moldes son bastante rectos, entonces todavía tenemos chances de que quede bien. Así que bueno, vamos a empezar por la manga, que en sí la manga es lo más fácil de todo, porque podemos utilizar el centro de la manga, este doblez, que está marcado de cuando tracé el molde, esta línea que está perpendicular a la base, ¿sí? Esa línea la voy a utilizar como línea hilo o la línea de aplomo. Entonces la voy a marcar para tenerla visible cuando yo estoy colocando los moldes sobre la tela, ¿sí? Ahí tenemos la línea hilo de la manga. Ahora pasamos al bolsillo. Nuevamente, lo voy a hacer acá a un costadito. Voy a apoyar mi escuadra sobre la base y ahí marco la línea hilo, ¿sí? No es necesario que la línea hilo esté en el centro del molde. Lo que importa es que esté a 90 grados con respecto a la base, que acá haya un ángulo de 90 grados. Lo mismo voy a hacer con todos los moldes. En el caso del cuellito voy a hacer lo mismo. Como mi base es bien recta, entonces otra vez apoyo mi escuadra sobre la base y marco la línea hilo. Acá podría haber sido el centro del cuello, ¿sí? Que yo lo tenía de cuando lo tracé. Lo hice allá a un costadito para no tachar todas las inscripciones que yo había hecho. Pasamos a la espalda. Nuevamente, apoyo la escuadra sobre la base y trazo la línea hilo, que también podría haber sido el centro, ¿sí? Y por último el delantero. Bien, de esta forma ya tenemos todos los moldes con el hilo marcado para poder ubicarlos sobre la tela correctamente. Ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde en esta clase, que era primero los márgenes de costura y luego cómo ubicar los moldes en la tela correctamente. Como ven, yo ya tengo todos mis moldecitos con otro papel extra que lo hice a propósito con otro papel para que se pueda distinguir bien. Yo ya le coloqué los márgenes de costura, entonces me resultaba más fácil explicarles qué hice. Voy a comenzar con los moldes de la espalda y del delantero, porque los márgenes son los mismos, entonces se los voy explicando al mismo tiempo. ¿Qué hice? En el escote, en el hombro y en la sisa, escote, hombro y sisa, bueno, y laterales, dejé 1 centímetro de margen de costura.
esta campera, en sí los márgenes de costura van a depender de con qué máquina lo vayamos a coser. Si van a coser con remalladora, toda la campera con remalladora, le van a dejar el ancho que tienen las agujas, ¿sí? Si cosen con una aguja es una medida, si cosen con 2 agujas es otra medida. Yo lo voy a coser con zigzag, entonces por eso siempre le dejo 1 centímetro. Entonces retomamos. Escote, hombro, sisa y laterales, lo mismo en el delantero, dejé 1 centímetro. En el ruedo le voy a poner un elástico. Ese elástico es bastante anchito porque se nota en el ancho, se nota la costura, entonces yo le voy a colocar un elástico de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Todavía no lo tengo en sí, pero bueno, yo hice acá el ejemplo. Entonces le vamos a dejar lo que corresponde al ancho del elástico. Si yo compro un elástico de 3 centímetros, entonces le voy a dejar 3 centímetros de ruedo, ¿sí? O sea, de dobladillo. Y por último, al delantero, como le voy a poner cierre, ¿sí? Ese cierre necesita margen de costura para coserlo. En todo el centro del delantero le dejé 1 centímetro de margen para coser el cierre. Ya que estamos hablando del cierre, les explico cómo tomar la medida del cierre. En este caso, en el caso de mi campera, el cierre llega hasta este punto, no continúa hasta el cuello. Entonces, la medida de mi cierre va a ir desde acá hasta acá, lo que corresponde al molde sin márgenes de costura, ¿sí? Porque este pedacito se dobla, ¿sí? Por el revés, ¿no? Se va a doblar por el revés. Y el cierre tiene que llegar hasta ahí, ¿sí? Si yo hago que el cierre llegue hasta acá, no voy a poder doblar esto. En la manga hice lo mismo. Laterales, copa, 1 centímetro de margen de costura. Y en el ruedo, en el dobladillo de la manga, también dejé la medida del elástico, porque también va con elástico que frunce, así que eso va doblado y por dentro se cose el elástico. Ya lo vamos a ver cómo se cose en la clase de confección. Y por último, bolsillo y cuello. En el cuello, todo 1 centímetro alrededor. Y en el bolsillo le dejé en los 2 laterales y en la base, dejé 1 centímetro. Y en el dobladillo superior, que es el que va abierto, le dejé un poquito más, le dejé unos 2 o 3 centímetros para que me quede un doblez bastante ancho. Esos son todos los márgenes de costura que corresponden según la costura que vayamos a hacer. Yo, recuerden, voy a coserlo con zigzag, así que por eso le dejé 1 centímetro alrededor. Para finalizar con nuestra segunda clase de confección de la campera, lo que nos queda hacer es ubicar los moldes en la tela. Obviamente yo voy a usar los moldes pequeños para que se vean bien en la cámara, así que me va a sobrar mucha tela, pero más o menos lo que quiero que ustedes vean es cómo colocarlos y cómo hacer para no desperdiciar y ubicarlos bien para utilizar toda la tela. Primero y principal vamos a ubicar el hilo, porque anteriormente les había explicado que ubicamos el hilo en el molde, ¿sí? Que es todas estas flechas verticales en el molde. Bueno, pero lo tenemos que ubicar en la tela. El hilo en la tela lo voy a encontrar paralelo al orillo. Yo cuando compro una tela tengo el ancho, que es estándar, y me lo marcan los orillos que los voy a tener de ambos lados. Los orillos entonces me marcan el ancho fijo de mi tela y lo que yo compro es el largo. Después tengo que, si en este caso estamos utilizando tela de punto, entonces por lo general la elasticidad de la tela la voy a tener a lo ancho, ¿sí? De orillo a orillo. Fíjense que esta estira así y en este sentido, o sea a lo largo, no estira nada. Bien, entonces yo tengo que procurar que el hilo me quede vertical y también asegurarme
que la elasticidad me quede a lo ancho de la prenda, porque si me queda a lo largo no me sirve para nada. Bien, y acá tenemos el derecho, en este caso el derecho, el que va a ir para afuera, es este lado, porque bueno, a mí me gusta más este lado, ¿no? Por lo menos porque se ve como más peinadito y este está como más rústico. Entonces voy a acomodar un poco la tela para mostrarles cómo empezamos. Para empezar con el corte, siempre vamos a comenzar con los cuerpos, con el delantero y en la espalda. Por lo general, estos dos moldes me van a entrar todo en el ancho, ¿sí? En este caso a mí me va a sobrar mucha tela porque los moldes son más chiquitos, pero cuando estamos cortando, siempre vamos primero usando todo el ancho y después nos vamos para abajo, ¿sí? Porque a veces yo veo que ponen un molde y abajo el otro, y lo que tenemos que procurar es primero usar todo el ancho y luego empezar a usar lo que tenemos hacia abajo. Entonces yo voy a empezar con este, que es el que necesito tener al doblez, la espalda. Entonces lo que voy a hacer es doblar el tejido. En este caso, como es una campera, yo podría doblarlo al medio. Quiero decir una campera porque el delantero está abierto. Entonces lo voy a doblar al medio. Bien, ahí la doblé al medio, con el derecho para adentro. Entonces lo que voy a hacer es colocar la espalda bien pegada al doblez, ¿sí? Acá tengo la tela doblada al doblez, entonces para que la espalda me quede toda entera, bien apoyado sobre el doblez. No lo puedo colocar hacia adentro porque le estaría sumando centímetros al contorno, ¿sí? Una vez que colocamos la espalda, al ladito colocamos el delantero. Fíjense lo fácil que es cuando ya tenemos los márgenes de costura, porque yo lo podría pegar bien al lado. Obviamente, como les había repetido, como estos moldes son reducidos, me sobra toda esta tela. Con mis moldes originales me van a ocupar todo el ancho de la tela. Ahí los voy a traer, así les muestro, así no se va a ver muy bien, pero les muestro. Estos son mis moldes, ya tienen los márgenes de costura. Entonces yo ubicaría la espalda acá y al lado el delantero. Fíjense, lo único que me sobra es esto, ¿sí? Entonces, una vez que yo coloco esos dos moldes, por debajo voy a colocar la manga y todo el resto de las piezas que me quedan. Voy a seguir la explicación con los moldes pequeños. Entonces, tengo estos dos moldes y ahí, una vez que utilicé todo el ancho, voy por el resto. Coloco la manga, que necesito dos, así que no necesito el doblez. Y luego, si me entra, porque obviamente esta manga va a ser más ancha, entonces si me entra, coloco los otros dos moldes que me quedan. Y ahí, una vez que tengo todo ubicado, recorto y ya tengo todo listo. Una cosa muy importante que me olvidé de comentarles es que estas telas tienen, al tener pelo, si están usando corderito como yo o polar, son telas que tienen pelo, entonces el pelo tiene una dirección, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso para el momento de cortar el molde, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se llega a ver, pero este pelo se peina hacia abajo, digamos, así. Si yo lo hago así, fíjense cómo queda, ¿no? Como que se para y me cuesta como pasar la mano. En cambio así va suavecito. Esto yo tengo que tratar de que me quede hacia abajo, ¿sí? O sea que cuando yo hago esto en la prenda, haga esto, ¿sí? Y que todos los moldes me queden iguales. Entonces yo justo en este caso lo tengo bien, lo tengo así, o sea que yo estaba poniendo los moldes bien. Los tendría que poner de esta forma, ¿sí? El cuello, el bolsillo, todo de esta forma. ¿Y para qué pusimos el hilo? Bueno, como les había dicho, el hilo estaba en el orillo, o sea que este borde también está al hilo, ¿no? Porque está paralelo al orillo. Entonces yo me tengo que fijar que todas estas líneas queden paralelas al orillo o al doblez, ¿sí?
En el caso del cuellito lo mismo y el bolsillo. O sea que, por ejemplo, el error más grande que se comete es, por ejemplo, en la manga, de para aprovechar la tela, ponerla así. Esto iría acá igual, ¿no? Entonces, el error que se comete siempre es para aprovechar la tela, poner la manga así. Y ya no me está quedando el hilo vertical, ¿sí? Porque si yo mido, no me está quedando paralelo a esto, paralelo al doblez o al arillo. Lo correcto es ubicarlo bien vertical. Lo mismo con el cuello, por ahí digo, bueno, lo pongo así y no me estaría quedando bien. Además de que esta tela, como les decía, tiene pelo, me va a quedar el pelo para cualquier lado, pero en cualquier caso, cualquier tela, esto tiene que ir así. Y el bolsillito lo mismo, por una cuestión de que esta tela también tiene pelo y si lo pongo de otra forma, se va a notar. Esto es todo. Para la próxima clase, que es la última, ya voy a tener todos los moldes cortados, los originales, no estos chiquitos, todo cortado, así que las espero con todos los materiales. Vamos a necesitar, bueno, obviamente la tela, el cierre que ya les dije cómo medirlo, un hilo a tono y el elástico para los puños y el bajo de la campera. Nos vemos la próxima. Chau, chau.